Tengan todos muy buenas tardes, que el Señor les bendiga en este día del Señor. Amén. Es un placer estar con cada uno de ustedes en este día nuevamente para reunirnos y estudiar un importante tema más que hemos estado estudiando durante todas estas semanas. Hemos estado estudiando una serie de temas basados en la historia adventista. Quiero decirles a manera de información, quizás ustedes ya lo saben, pero para beneficio de las personas que están viendo este video, decirles que ya estos temas están siendo subidos simultáneamente a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Recuerden de entrar a nuestro canal en YouTube. Usted coloca allí en la barra de búsqueda, si usted no se ha registrado todavía, ponga El Fuerte Clamor. Hay muchos ministerios casi con el mismo nombre, pero cuando usted entra, usted va a ver el predicador de la silueta negra con la mano levantada y la Biblia hacia arriba. Ese es nuestro canal. Allí encontrará cada uno de estos estudios. Ya tenemos la serie que grabamos hace un par de semanas atrás, que la titulamos El Fuego de la Review and Herald. Ahí está ya la parte número 1 y la parte número 2. Les exhorto de que vean esos temas. Son temas muy, pero muy importantes. Recuerde de registrarse en nuestro canal. ¿Y por qué les digo que se registren? Les digo que se registren porque cada vez que se sube un tema nuevo, usted va a recibir una notificación a su teléfono móvil o tal vez en su tableta, y así usted podrá saber cuando hay un tema nuevo que mirar de esta iglesia y de este ministerio. Así que compartan ese canal con sus amistades, con sus familiares, con sus hermanos tal vez de la fe que viven en otros estados del país o en otros países, porque recuerde, el internet se puede ver en cualquier parte del mundo. Así que es una muy buena herramienta para que ustedes puedan compartir estos mensajes que tienen que darle la vuelta al mundo con otras personas que ustedes conocen. Bien, en esta hora, como siempre lo decimos, vamos a continuar con un estudio que comenzamos hace un par de semanas atrás, que lo titulamos, ¿recuerdan cuál es el título? El clamor de medianoche. Hoy vamos a hablar de la parte número 2. Muy importante. ¿Perdón? No, ese es otro estudio tal vez. Bien, hoy vamos a hablar de la parte número 2 y quiero decirle por anticipado, tal vez con el favor del Señor, si Dios nos da la vida, el próximo sábado vamos a concluir este estudio, esta serie de estudios con la parte número 3. Y hoy vamos a entonces entrar de lleno con un texto bíblico que lo debemos de tener siempre en mente durante todos estos estudios, que se encuentra en Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9. ¿Qué dice ese versículo tan importante? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Hay algo nuevo debajo del sol? No. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Dice el sabio Salomón, lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Cuánto hay nuevo debajo del sol? Nada. Bien, ustedes recordarán que el clamor de medianoche se dio ¿en qué año? Por primera vez. En 1844. La parábola de las 10 vírgenes habla de ese clamor de medianoche, ustedes recuerdan. Vamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer nuevamente o repasar para así entrar de lleno al tema o al estudio, a esos textos que se encuentran allí en esa hermosa parábola de Mateo 25, hablando específicamente de las 10 vírgenes. Dice Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Las vírgenes aquí en esta parábola representan a la iglesia, por supuesto, y el esposo representa a Cristo. Versículo 2, 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes y 5 insensatas. Versículo 3 nos dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo ¿qué? Aceite. En la Biblia, en la parábola, el aceite es símbolo ¿de quién? Del Espíritu Santo, correcto. Mas las prudentes, las lámparas ¿qué representan? La palabra de Dios.
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? O sea que ambos grupos profesaban ¿qué? Ser seguidoras de Cristo, profesaban ser la iglesia de Dios porque tenían la Biblia como guía de su fe. Versículo 4, mas las prudentes, oigan bien, tomaron ¿qué? Aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a ver qué nos dice el versículo 5 de ese capítulo 25 de Mateo. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas y se durmieron. ¿Qué dice el versículo 6? Y a la medianoche se oyó ¿qué cosa? Un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. El clamor de medianoche. Ese clamor de medianoche se dio por primera vez ¿en qué año? En 1844. Vamos a retomar donde nos quedamos en la parte número 1, para así poder entrar ya de lleno al resto de este estudio. Cuando ese mensaje se dio por primera vez, o ese clamor de medianoche se dio por primera vez, el mensaje desató ¿qué cosa? Oposición y ¿qué más? Persecución. Recuérdenme, hermano, esto es muy importante. Recuerden el principio de Eclesiastés 1:9 que acabamos de leer. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ah, ahora sí le entendí entonces. Ahí nos quedamos. El mensaje desató oposición y ¿qué? Persecución, queridos hermanos. ¿Se volverá a repetir eso? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver que eso va a ser en la parte número 3. Por eso usted no se puede perder la parte número 3 de este estudio. Vamos a entrar con la primera cita. Escuchen cómo dice. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación. Y las palabras, empero del día y la hora nadie sabe, seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo, tanto por los miembros como por los ministros. Cuando la gente se despertaba, oigan bien, hubo un despertar religioso en ese tiempo, ¿estamos de acuerdo? Va a haber un despertar religioso del profeso pueblo de Dios en el tiempo del fin. Cuando la gente se despertaba, oigan lo que pasaba, y empezaba a inquirir, o sea, a buscar, a indagar el camino de la salvación. ¿Qué dice ahí? Todo lo que está en amarillo es para resaltar las citas, es para darle énfasis a las citas. Los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad. Esto es grave, queridos hermanos, porque hoy está pasando eso exactamente dentro del pueblo profeso de Dios. Muchos hermanos me han dicho, nos hemos levantado en nuestras iglesias, hemos querido que en nuestra iglesia se predique el mensaje de justificación por la fe, hemos querido que en nuestras iglesias se predique el mensaje del santuario, la verdad del mensaje de los 3 ángeles, y los pastores se han levantado e inmediatamente nos han silenciado. Eso pasó en ese tiempo. Mire, hermano, se está repitiendo la historia. Eclesiastés 1:9, la Biblia no falla. Dice, tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Oiga, yo he oído a pastores que me han dicho a mí, eso no es para este tiempo. No, yo sé que ese mensaje está ahí en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, pero no es para este tiempo. Es una falsa interpretación de lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, oigan bien cómo dice. Los atalayas infieles, ¿cómo eran esos atalayas? Colaboraban en la obra del gran engañador. ¿A quién estaban ayudando estos pastores? A Satanás, no a Dios. A Satanás clamando, paz. Paz, cuando Dios no había hablado de paz, mensajes tibios. Vamos a hablar del amor de Cristo. Esta semana vamos a hablar del Día de las Madres, porque las madres son muy importantes en nuestra iglesia. El mes que viene hablemos de los padres. El próximo mes hablemos del Día del Bombero. El próximo mes hablemos del Día de la Secretaria. Y así sigue, mis queridos hermanos, sábado tras sábado, mes tras mes, año tras año, mensajes de paz y ¿qué?
seguridad. Nada está pasando, todo está muy bien. Como los fariseos en tiempo de Cristo. Muchos se negaban a entrar en el reino de los cielos e impedían a los que querían entrar. La sangre de esas almas, oigan bien, será demandada de sus manos. Por eso yo como ministro no quiero que vuestra sangre, la sangre de ustedes, caiga sobre mi cabeza en el día del juicio. Yo tengo que presentar la verdad tal y como el Señor la tiene en su palabra y como dice el Espíritu de profecía. Yo sé que muchas personas tal vez no les va a gustar que se presente esa verdad tal y como está en la Biblia o el Espíritu de profecía. Pero yo no puedo permitir, hermanos, de suprimir la verdad para quedar bien con los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor me va a pedir cuenta en el día del juicio por cada uno de sus almas. Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje. ¿Quiénes eran los que primero estaban aceptando el mensaje? Los más humildes y piadosos. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto de la profecía era contrario a las Sagradas Escrituras. Si nuestros hermanos de la iglesia hoy estudiaran la Biblia por sus propias cuentas, vieran cuán errados están muchos de sus ministros. Pero como no estudian, se conforman con lo que le dicen sus pastores solamente cada semana. Y donde quiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí mismo, la doctrina del advenimiento no necesitaba más que ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. Mire cómo termina la cita. Muchos fueron perseguidos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Qué, hermanos? Perseguidos, oigan bien, por sus hermanos incrédulos. ¿Quiénes son los que nos van a perseguir en el tiempo del fin? Los incrédulos. ¿Los impíos? No, los que dicen ser hermanos de la fe, pero que no creen en estas verdades. ¿Están entendiendo? Para conservar sus puestos en las iglesias. Primer anciano de iglesia, director de diáconos, directora de obra misionera o de escuela sabática. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos que consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza. No hay que hablar de ese mensaje aquí en la iglesia. El pastor lo prohibió. No hay que predicarlo porque tienen miedo, porque tienen puestos de responsabilidad en sus iglesias. ¿Ustedes no conocen gente así hoy? Yo conozco a varios. No, yo conozco a muchos hermanos que no quieren congregarse en esta iglesia porque tienen cargos en sus iglesias. Para ellos el cargo es más importante que el mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. Pero otros, oigan bien lo que termina la cita, pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. Ojalá que entre ese grupo estemos ustedes y este servidor quien les hable. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia, oigan bien, fueron sacados, desfraternizados, borrados, como usted quiere que llamarlo, o excomulgados. Fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Amén. Oiga, no estaban cometiendo un crimen. No fueron expulsados de la iglesia porque eran grandes pecadores. No fueron expulsados de la iglesia o excomulgados o defraternizados o borrados porque eran gente problemática o rebeldes. No, fueron sacados de la iglesia solo con la única razón de haber dado expresión de su fe en la segunda venida de Cristo. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos? ¿Cuántos hoy, esa cita antes de decirlo, el conflicto de los siglos, página 420, 421 y 422. ¿Cuántos hermanos hoy de la fe adventista están siendo defraternizados? Y no solo aquí en este país de Norteamérica. En Nicaragua recientemente supimos de un caso de una hermana
que llegó a Nicaragua con nuestra literatura. Ustedes saben la literatura que nosotros repartimos aquí en el Pulguero, en el Flea Market. Llegó allá a Nicaragua, contenta la hermana, llevando esa literatura. Esa hermana fue desfraternizada. ¿Qué le parece a usted? Sí, señor. Nos enteramos recientemente. O sea, eso está pasando dentro del pueblo de Dios. Por eso es que muchos hoy, por conservar sus puestos, se quedan callados, queridos hermanos. Y Dios les va a pedir cuenta en el tiempo del juicio a ellos. Mire cómo sigue diciendo otra cita. Los ministros, ¿quiénes? Los ministros. Que no querían aceptar este mensaje salvador, estorbaban a quienes lo hubieran recibido. Eso está pasando hoy dentro de la iglesia del pueblo de Dios. Los ministros están estorbando para que se presente o se predique ese mensaje en sus iglesias. Y todo aquel que se levante para querer predicar el mensaje de los 3 ángeles, por ejemplo, inmediatamente es que lo cortan y lo sientan allí y nunca más le dan una parte en la iglesia. El pastor va donde el director de escuela sabática o la directora de escuela sabática y le dice, no me le des parte más a fulano de tal. Va donde el director o la directora de escuela sabática, que ni si te ocurra que él tenga la clase un día de esto. El hermano ni lo sabe. Va donde el primer anciano de la iglesia, ni se te ocurra darle una parte para que predique aquí un sábado en la iglesia cuando yo esté ausente. Y entonces ese hermano termina sentado ahí y marginado completamente. Mire lo que dice lo que está ahí en amarillo, queridos hermanos. La sangre de las almas está sobre ellos. Yo no quisiera estar en los zapatos de esos pastores que están haciendo esta obra, porque la sangre de esas almas, de esos miembros de sus iglesias, va a caer sobre sus cabezas en el día del juicio. Los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este mensaje del cielo. ¿Quiénes fueron los que se coligaron? ¿Los impíos? No, la misma gente de iglesia. Ajá. ¿Quiénes fueron, hermanos? Los predicadores. Y la gente, o sea, los miembros de la iglesia, se coligaron en oposición a este mensaje del cielo para perseguir ¿a quién? A Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra. Yo les quiero hacer un llamado si hay algún ministro que nos está escuchando en esta hora. ¿Qué harás tú, querido ministro? ¿Te unirás al populacho y levantarte en contra de la verdad de Dios? ¿O te unirás al remanente del tiempo del fin que ha de predicar estas grandes verdades para el mundo antes de que Cristo venga? Mire lo que sigue diciendo. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio, se encendía violenta cólera contra él. Y al salir del lugar de la reunión, oiga lo que querían hacerle a Miller, le acechaban algunos para quitarle la vida. ¿Qué hacían circular, hermanos de Miller? Calumnias. Oiga, de este servidor han dicho tantas cosas. Muchas calumnias han dicho de este servidor. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque esa es la forma como trabaja Satanás, como Satanás opera. Cuando Satanás no puede contra el mensaje, entonces pone toda su artillería contra el mensajero. Porque Satanás sabe que él no puede contra este mensaje, porque este mensaje es divino, es de origen celestial. Al no poder contra el mensaje, él pone todos sus cañones apuntando hacia el mensajero. Y una de las armas más sutiles que él usa para destruir la reputación del mensajero es la calumnia. No se sorprendan si ustedes escuchan una calumnia en contra mía, por ahí. Cuando ustedes por ahí estén por ahí en la calle y se encuentren con algún hermano adventista, no se sorprendan. Cuando ustedes escuchen algo de eso, vengan donde mí y me lo preguntan. Y yo les voy a decir si es verdad o es mentira. Ajá. ¿Usted ha oído ya, hermano Moisés? Ah, bueno. Bueno, yo no he oído. Ah, bueno.
Pero Dios, oigan bien lo que dice la palabra del Señor, pero Dios envió ángeles para protegerlo. O sea, Guillermo Miller. Y le salvaron de mano de las enfurecidas turbas. Eso era un siervo de Dios, ¿saben? Ustedes saben que la hermana White tiene una cita que dice, por eso yo he querido ir a la tumba de Guillermo Miller, que está por allá en Upstate New York. Yo lo vi en internet, las fotos, una vez. Yo fui. ¿Usted fue? Ah, qué privilegio. ¿Sabe qué dice la sierva del Señor en primeros escritos hablando de donde está enterrado Guillermo Miller? Dice que los ángeles de Jehová velan las cenizas de ese fiel siervo de Dios, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Ay, qué precioso, no lo leí. Ahí está. Primero escrito, y después le doy la cita. En primero escrito está. Ajá. Yo lo leí. Dice que los ángeles de Jehová velan las cenizas de ese fiel siervo de Dios, mi hermano. Qué glorioso eso. Eso me da escalofrío, hermano. ¿Se imagina estar uno allí y saber que los ángeles de Jehová están ahí? Uy, hermano, eso me da, ya me dio escalofrío. Mire cómo termina la cita. Su obra no estaba aún terminada. Dios, hermanos, me dio una segunda oportunidad a mí. Yo siempre lo he dicho y doy ese testimonio. Yo fui operado de cáncer, un cáncer mortal. ¿Por qué? Porque el Señor vio que mi obra no estaba terminada todavía en esta tierra. Y cuando ustedes escuchen algo por allí de este servidor, no tengan pena de venir a donde mí y preguntarme. No tengan pena porque yo no tengo nada que ocultar. Si Dios estuviera en contra mío o el desagrado de Dios pesara sobre mí, el Señor no me demostraría tantas bendiciones que Él ha derramado sobre mí y sigue derramando día a día. Mire cómo otra cita más. Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. Wow. ¿Fueron bien vistos? No. Oprimidos. Durante algún tiempo el miedo impidió a quienes no querían recibir el mensaje, el miedo. Ay, me van a borrar de la iglesia, me van a defraternizar. Dice que a quienes querían recibir el mensaje, que actuaran de acuerdo con lo que sentían, pero al transcurrir la fecha, revelaron sus verdaderos sentimientos. O sea, la fecha de 1844. Deseaban acallar el testimonio que los que aguardaban se veían compelidos a dar, de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo, oigan bien, se encendió la ira de las iglesias. ¿De quién? De las iglesias. ¿De los impíos? De las iglesias. De las iglesias, que estaban resueltas a no recibir la evidencia y a no permitir el testimonio en sus congregaciones a fin de que los demás no pudieran oírlo. ¿Quiénes estaban impidiendo esa obra? Los pastores, por supuesto. Quienes no se avinieron a privar a los demás de la luz que Dios les había dado, fueron ¿qué? Expulsados de las iglesias. Pero Jesús estaba con ellos y se regocijaban a la luz de su faz. Primero escritos, página 236 y 237. Si fueron expulsados de sus iglesias, entonces ¿a dónde ellos se congregarían? En sus hogares. Tenían lo que se le llama en inglés home church, la iglesia del hogar. Oiga, Jesús estaba con ellos. No dice que Jesús estaba con ellos y se regocijaban a la luz de su faz. Porque muchos de nosotros, a nosotros nos han dicho, a este servidor 1.000.000 de veces, Dios no puede estar dirigiendo la obra que ustedes están haciendo. ¿Dónde dice eso, hermanos? Si Dios nos ha demostrado durante estos 23 años que Él ha estado dirigiendo esta obra. Ahí lo dice claramente. Jesús se regocijaba en esos que fueron expulsados de sus iglesias. Oiga, Daniel y sus compañeros en Babilonia, ¿a qué iglesia ellos iban todos los sábados? ¿Ah? ¿Sería que Nabucodonosor les hizo un templo especialmente a ellos para que ellos se congregaran allí, en Babilonia?
¿Cuántos años estuvo Daniel en Babilonia? 70 años, ahí murió. Nunca regresó, porque Daniel nunca regresó a Jerusalén. Él fue nombrado primer ministro de Babilonia y después de Medo-Persia. Entonces, ¿dónde se congregó Daniel con sus 3 amigos durante todos esos años? Si Babilonia era un imperio pagano y los templos que habían allí eran templos paganos. ¿Sería que Daniel iba a adorar en un templo pagano los sábados? ¿Se acuerda cuando Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante, tomó los utensilios de la casa de Dios? ¿A dónde se los llevó? Al templo de su Dios. Entonces Nabucodonosor sería que él les hizo un templo especial para ellos, una iglesia, para que ellos fueran a adorar a su Dios. No, hermanos. Por eso es que la sierva del Señor que dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Independientemente de donde usted esté, mi querido hermano. Eso es lo que no, ese concepto no lo entienden muchos de nuestros hermanos adventistas. Tenemos que entender eso. Eso lo vamos a ver en futuros estudios. Otra cita, les dije la referencia, ¿verdad? Primero escritos 2.36 y 2.37. Escuchen esta declaración. Los santos esperaban anhelosamente a su Señor con ayunos, vigilias y casi continuas oraciones. Aún algunos pecadores miraban la fecha con terror, pero la gran mayoría manifestaba espíritu satánico en su oposición al mensaje. ¿Qué espíritu manifestaba la gran mayoría en oposición al mensaje? Un espíritu satánico, hermano. Eso se va a volver a cumplir en este tiempo del fin. Oiga, hermano, yo quiero que ustedes entiendan que lo que nosotros estamos leyendo, ese espíritu satánico que muchos manifestaban, no estamos hablando de la gente ahí afuera en la calle. Los borrachos, los narcotraficantes, los asesinos. No, no estamos hablando de ese tipo de personas. Los que sentían ese espíritu satánico en contra del mensaje eran los profesos miembros de iglesia. Hacían burla y escarnio repitiendo por todas partes. Del día y la hora nadie sabe. Noten cómo termina. Ángeles malignos los movían a endurecer sus corazones y a rechazar todo rayo de luz celeste para sujetarlos en los lazos ¿de quién? De Satanás. Primero escritos 2.38 y 2.39. ¿Qué les parece esa declaración? ¿Quién eran los que estaban dirigiendo a esas personas que se oponían al mensaje? ¿Quiénes? Dios, Satanás. Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia antes de ser Pablo. Y él creía que estaba haciendo la obra de Dios. Él mismo da el testimonio. Yo creía que lo que yo estaba siendo dirigido por Dios. Otra cita más. Una luz excesivamente brillante y gloriosa resplandecía en derredor de aquellos que habían apreciado la luz que les había sido comunicada. Sus rostros resplandecían con excelsa gloria y exclamaban con los ángeles, ¡aquí viene el esposo! Mientras se elevaban armoniosamente el clamor entre las diferentes compañías, por eso se le conoció a ese movimiento como el clamor de medianoche. Los que rechazaban la luz, oigan bien, hermanos, los empujaban y con miradas airadas los escarnecían y ridiculizaban. Pero los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos, mientras que Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas para inducirlos a rechazar la luz del cielo. Primeros escritos 2.41 y 2.42. Muchos miembros hoy del pueblo de Dios están siendo ridiculizados, están siendo escarnecidos y muchos de ellos tristemente se han visto a rechazar el mensaje para este tiempo del fin. ¿Qué más sucedió allí, hermanos? Muchos fueron ¿qué? Engañados. Los ángeles de Dios observaron con profundo interés cuál sería el resultado de esta amonestación. Cuando las iglesias en conjunto rechazaron el mensaje, estos se apartaron de ellas con tristeza. Cuando una iglesia, oigan bien, no importa que se llame Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando una iglesia, si es el pueblo que dice ser el pueblo de Dios, rechaza el mensaje que Dios le envió, ¿qué hacen los ángeles? ¿Qué hacen? ¿Se quedan ahí?
se apartan de esa iglesia con tristeza. ¿Escucharon eso? Pero había numerosos miembros que aún no habían sido probados en cuanto a la verdad del advenimiento. Hay muchos miembros del pueblo de Dios hoy que todavía no han sido probados en cuanto a la verdad del mensaje de los tres ángeles. Muchos fueron engañados por sus esposos, esposas, padres o hijos, y fueron inducidos a creer que era pecado escuchar las herejías que enseñaban los adventistas. Aquí hay personas que no vienen a esta congregación porque su esposo o su esposa se opone. Y supuestamente le han hecho creer que es un pecado venir a esta iglesia. Todo esto se está repitiendo. Yo me maravillo cuando yo leo estas citas. Los ángeles recibieron la orden de velar fielmente por esas almas, porque otra luz había de brillar sobre ellos, proveniente ¿de dónde? Del trono de Dios. Del trono de Dios. La historia de la redención, página 379. Se me mostró en visión, dice la hermana White, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. ¿Cuál puerta se cerró en 1844? La puerta del lugar santo. ¿Y cuál puerta se abrió? La puerta del lugar santísimo. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron dejados ¿en qué? Tinieblas. En tinieblas. Si el adventista hoy, que dice ser miembro del pueblo de Dios, rechaza la verdad del mensaje del primer ángel y del segundo, va a ser dejado en tinieblas también. Y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo, que acompañó a la proclamación del mensaje celestial, y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 72. Esto es grave. Porque cuando un miembro que dice ser el miembro del pueblo de Dios hoy, cualquier miembro de iglesia, rechace la verdad que Dios ha enviado del cielo para este tiempo del fin. Estamos hablando para este. ¿Cuál es la verdad que Dios ha enviado del cielo para este tiempo del fin, hermano Alberto? ¿Cuál es? Exactamente, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14. Esto es bien serio porque cuando un miembro de iglesia rechace esa verdad, dice que de ese modo también va a rechazar el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios que envía ese mensaje a sus mensajeros, y dice, y este no intercedió más por ellos. Ay, 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 hermanos. Esto sí que es grave, hermano Ramón. Mire lo que viene ahora entonces. Las iglesias rechazaron ¿qué? El mensaje. Pero las iglesias en general no aceptaron ¿qué cosa? No estoy hablando de una o dos iglesitas por allí. Las iglesias en general. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. La verdad por dos formas, fuese por el testimonio de los profetas o por qué. Las señales de los tiempos. Nosotros tenemos profeta. Amén. ¿Sí o no? Elena White. Oiga, yo me sorprendo a veces con el pueblo de Dios. Yo leo a veces la literatura adventista en internet y cuando se habla de Elena G. White, ¿saben qué dicen? En la Adventist Review o en la Adventist Today, todas esas revistas adventistas que se publican, que usted puede tener acceso a ellas en el internet, dicen Elena G. White, fundadora de la iglesia adventista. Pero los mormones, cuando usted se los encuentra con ellos en la calle, yo me encontré con dos de ellos allá en Bradenton. Estábamos por allá visitando al hermano Fredis. Cuando me vieron, fuimos a un parque a caminar y yo estaba un poco cansado, decidí sentarme un rato en una banquita allí a descansar y vi a estos dos jóvenes como se visten ellos, con camisas blancas, camisas cortas,
con corbata negra, y en mi mente cuando yo los vi, estos son mormones, efectivamente. Se me acercaron inmediatamente, eran americanos, empezaron a hablar conmigo. Lo primero que salió de sus labios no fue Jesús te ama, Cristo murió por ti, no, nuestro profeta Joseph Smith o José Smith. ¿Por qué a ellos no les da vergüenza decir que José Smith es el profeta de ellos? Y sabemos que José Smith es un falso profeta. ¿Por qué al pueblo de Dios, al pueblo remanente que Dios levantó en este movimiento en 1844 y le dio a esta iglesia un profeta o una profeta? ¿Por qué a esta iglesia hoy le da vergüenza decir que Elena G. de White es una verdadera profeta de Dios y que llena todas las características de un profeta verdadero? Hermanos, hay más de 12 características, eso lo vamos a estudiar en un tema futuro, no se preocupen. Hay más de 12 características bíblicas que Elena G. de White llena cada una de esas características que identifican un verdadero profeta de Dios. Pero no, ella es la fundadora de la iglesia adventista, una de las fundadoras de la iglesia adventista, no más profeta. Dice ahí, no habían aprendido la verdad, fuese por testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. ¿Cómo van a aprender la verdad si muchos de los ministros hoy del pueblo profeso de Dios no leen el espíritu de profecía y no lo aceptan? Porque no ven a Elena G. de White ya como una profeta de Dios. Vamos a estudiar muchas cosas interesantes, no se sorprendan. Se van a sorprender, se van a quedar con la boca abierta porque esto está pasando dentro del pueblo de Dios. Termina la cita, como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su palabra se habían enfriado. Y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e incredulidad. La fe y qué, y el amor a Dios y la fe en su palabra se habían qué, enfriado. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos se presentaba como argumento desfavorable. Que Juan Guzmán, ¿quién es ese tal Juan Rodríguez? ¿O quién es John Lopera? Yo sé que yo conozco al pastor fulano de tal, que es mundialmente conocido, el pastor fulano de tal, que recorre el mundo entero. Pero cuando oyen la voz de un hombre que no llena las expectativas de ellos, que no es un ministro mundialmente conocido, dice que es un argumento bien desfavorable. Como antiguamente se oponían al testimonio claro de la palabra de Dios con la pregunta, ¿ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? ¿Y ese quién es? ¿Y ese de dónde salió? ¿A qué colegio fue? ¿En qué universidad se graduó? ¿Cuántos grados de teología tiene? ¿Tiene un PH en divinidades? ¿Tiene una maestría? Y al ver cuán difícil era refutar los argumentos sacados de los mensajes proféticos, muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender. Multitudes, no dos o tres, multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores. ¿Estará pasando eso hoy dentro del pueblo de Dios? Se negaron a escuchar el aviso y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían por no ser echados de la sinagoga, queridos hermanos. Muchos no se atrevieron a apoyar el mensaje por no ser echados de la sinagoga. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Para ellos eran más importantes las cosas de este mundo que las cosas celestiales. Más importantes los cargos de la iglesia que el mensaje que predicar al mundo. Mire cómo termina la cita. Prefirieron escuchar la voz
de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Prefirieron escuchar ¿qué cosa? A sus pastores, en otras palabras. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron el mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. El conflicto de los siglos, páginas 430 y 431. Si todo eso existió en el 1844, mundanalidad, Ajá. apostasía, muerte espiritual, ahora estamos ¿qué? Escuchen, queridos hermanos, ¿qué existía en esas iglesias? Apostasía, mundanalidad. Me pasé tal vez, vamos a ver. La iglesia estaba en un terrible estado de ¿qué? De mundanalidad, apostasía y muerte espiritual. ¿Cómo Dios puede bendecir una iglesia cuando rechaza el mensaje que Dios le ha enviado? Al rechazar ese mensaje, en esa iglesia usted va a ver ¿qué cosa? Muerte espiritual, va a haber mundanalidad y va a haber ¿qué cosa? Apostasía. Pero esta iglesia es la misma iglesia. Nosotros estamos muertos, Bueno, aunque tenemos la verdad. tenemos que despertarnos del sueño. Noten lo que dice Eclesiastés 1.9. Esto no solo esto es para nosotros también. Exactamente. Eclesiastés 1.9, ¿qué es lo que fue? Ajá. Lo mismo que será. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo. Lo mismo que se hará. Y nada. Y nada hay nuevo debajo del sol. Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel, rechazaron ¿qué? La luz del cielo. La luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía y trataran de prepararse para salir al encuentro del Señor. Ese mismo mensaje tiene que ser aceptado y vivido por la iglesia de hoy, por el pueblo de Dios. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios no podemos ser semejantes al mundo. No podemos comer lo que el mundo come, no podemos vestir como el mundo viste, no podemos actuar como el mundo actúa. Porque entonces de lo contrario, ese mensaje del primer ángel no está haciendo efecto en nosotros. Pero para la multitud, incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Mire cómo termina la cita. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad que escudriña el corazón. La historia de la redención, página 382. Todo el cielo, no 1, 2 o 3 ángeles, todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se dio al mensaje del primer ángel. Pero muchos, ¿cuántos? Muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, afirmaron que era un engaño. Esto es fuerte, hermanos. Aborrecieron a los que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe, ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial. O sea, los que no aceptan el mensaje del primer ángel, ¿cómo poder entonces entrar ellos por fe en el lugar santísimo del santuario celestial? Y al rechazar los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver la luz alguna
no pudieron ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva ¿a dónde? Al lugar santísimo. La historia de la redención, página 406. Yo les voy a hacer una pregunta antes de entrar a la próxima, a la siguiente pregunta. ¿Dónde está Jesús ahora actualmente? ¿En qué lugar, en qué departamento? ¿Desde cuándo Jesús está allí? ¿Desde cuándo? Pregunto, ¿Jesús está en un pesebre? ¿Está en un pesebre? Entonces, cuando en la iglesia, estoy hablando de la iglesia adventista, se celebra la Navidad y se hace un drama de Navidad y se escoge el bebé más pequeñito de la iglesia, la muchacha joven que acabó de dar a luz, y se ponen los reyes magos y los pastorcitos y todo eso. ¿Eso es bíblico? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está la Navidad en la Biblia? Por favor, dígame, por favor. Entonces Jesús no está en un pesebre, ¿estamos de acuerdo? Ya no está en un pesebre. Y tampoco está ¿dónde? En la cruz del Calvario. Cuando la iglesia celebra la famosa Semana Santa, o el Viernes Santo, o Easter, como se le conoce en inglés, la Pascua de Resurrección, Cristo, ustedes ven este cuadro del santuario. Cuando ustedes ven este cuadro del tabernáculo, este altar, ¿dónde se encontraba este altar? El altar de los sacrificios. En el atrio. Este altar, queridos hermanos, representaba el monte Calvario, donde moría el sacrificio, donde Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Después venía ¿qué cosa? La fuente del lavacro. El altar simboliza arrepentimiento y abandono de pecado. Después de que Cristo murió en la cruz del Calvario y se fue al cielo, ¿qué vino cuando sus discípulos estaban en el aposento alto? ¿Qué vino sobre ellos? El derramamiento del Espíritu Santo, simbolizado por la fuente del lavacro. Pentecostés. Cuando usted y yo decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, entregar nuestras vidas a Jesús y abandonar nuestra vida de pecado, Cristo nos da el Espíritu Santo para mantener la experiencia del altar de los sacrificios. Amén. Y no volver nuevamente a volver a pecar, hermanos. Pero Cristo ya no está en el patio, en el atrio. Cristo tampoco está en el lugar santo. ¿Está dónde? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso muchas iglesias van a ser dejadas en tinieblas. Dios desaprueba todo lo que se hace dentro del pueblo profeso de Dios cuando se reúnen en diciembre para celebrar la Navidad, cuando se reúnen en la famosa Semana Santa para celebrar Easter o para celebrar a Cristo resucitando. Ya Jesús no está en el Calvario, hermanos, está en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por nosotros. El mensaje del tercer ángel, dice la sierva del Señor, no lo digo yo, el mensaje del tercer ángel es el que muestra el camino que nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde nos lleva, hermana Milagros? Al lugar santísimo. Ese es el mensaje que se tiene que estar escuchando en cada iglesia adventista del mundo. Pero no, vamos a celebrar la Navidad. Hay social de nada, y los hermanos felices, cambio de regalo, el amigo secreto. Todo eso yo lo viví, hermanos, en la iglesia. Yo hice muchos dramas de Navidad, pero era porque desconocía estas grandes verdades. Estaba ciego espiritualmente, como el apóstol Pablo antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Estaba ciego. Por eso Dios le dio esa visión en camino a Damasco y quedó ciego por varios días. ¿Y quién es? ¿Y quién, dígame por favor, de las 7 iglesias de Apocalipsis necesita colirio porque está ciega? ¿Quién? La iglesia de la Odisea. Muchos hoy se sienten, yo me siento feliz, yo soy orgulloso, yo soy la iglesia de la Odisea. La última iglesia. Pero ¿qué le dice Jesús a esa iglesia? Eres ciega,
desnuda Y tibio. y miserable. Ni tibio ni caliente. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando un mensaje para este tiempo del fin y tú no lo miras, tú no lo ves porque eres ciega. El único mensaje que te va a llevar al lugar santísimo, dice Jesús, es el mensaje del tercer ángel. Y tú estás predicando fábulas en tu iglesia cada semana. ¿Qué vino como producto del rechazo del mensaje? ¿Qué vino? Los fieles abandonaron ¿qué cosa? Las iglesias. Tómele la foto, hermana Milagro. Se permiten tomar fotos, no se preocupe. Escuchen, cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios, o sea, rechazaron el consejo de Dios, al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez, ¿qué cosa? ¿Qué dice? La rechazó. Hermano, esto no se le olvide, por favor. Porque muchos dicen, no, el Señor está bendiciendo mi iglesia. Aquí tuvimos 50 bautismos el mes pasado. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Cuando una iglesia, hermanos, que dice ser la iglesia del pueblo de Dios, rechaza ese mensaje para este tiempo del fin, el mensaje de los tres ángeles, dice la mensajera del Señor, no lo digo yo, el Señor a su vez la rechaza también. Así se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, no importa. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia ¿de qué? ¿De qué? De su rechazamiento del primer mensaje. La proclama ha caído Babilonia se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. La historia de la redención, página 382 y página 383. Los adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaban el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo. Muchos hoy me han dicho a mí, si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Porque está la iglesia de Dios, aunque rechacen el mensaje. Mire, Clifford Goldstein tiene un libro, yo se lo voy a mostrar muy pronto, que se llama El Remanente. ¿Y sabe qué dice él en ese libro? Que aunque mi iglesia, en ese tiempo cuando ese libro salió a la luz o cuando fue editado, estaba vivo todavía Saddam Hussein. ¿Te acuerdas de Saddam Hussein? De Irak. Él escribe allí, aunque mi iglesia le mande mis diezmos a Saddam Hussein, yo sigo dando mi diezmo aquí en la iglesia. Dice que cuando vieron que las iglesias rechazaban el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. Y cuando el mensaje de la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, ¿qué hicieron ellos? ¿Se sintieron qué? Justificados al separarse de sus antiguas relaciones. Eso es lo que no entienden muchos de nuestros hermanos hoy. Saben que el mensaje se está rechazando en la iglesia. Saben que los pastores han prohibido que se predique el mensaje, pero no siguen este consejo del Espíritu de profecía. ¿Por qué no lo siguen? Porque no estudian. Ya vimos en las citas anteriores que Dios, al rechazar el mensaje, ¿qué hizo Dios con esas iglesias? Las rechazó a ellas también. Entonces dígame por favor, hermano, ¿cómo usted va a permanecer en una iglesia que ya ha sido rechazada por Dios? Sea más inteligente, por favor. Desde que se rechazó el primer mensaje, un cambio lamentable ha ocurrido en las iglesias. Puesto que la verdad ha sido menospreciada, se ha recibido el error y se lo ha sentado. Se rechazó la verdad y se recibió ¿qué cosa? El error.
El amor por Dios y la fe en su palabra se han enfriado. Cuando una iglesia rechaza la verdad y acepta el error, ¿qué pasa? Se enfría. Las iglesias contristaron al Espíritu de Dios y en gran medida ¿qué dice? Se retiró de ellas. La historia de la redención, página 384. Hermano, por favor, usted quiere seguir una iglesia que el Espíritu Santo no está dirigiendo. Sea más inteligente, sea más prudente. Por favor, no insista en querer estar aferrado a una congregación donde se prohíbe la predicación de este triple mensaje angelical y donde se rechace tal mensaje. ¿De qué manera se rechaza? Cuando una iglesia guarda todas las fiestas que el mundo guarda. Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día de Acción de Gracias, Día de los Enamorados. Todo eso está demostrando que esa iglesia ha rechazado el mensaje del tercer ángel. Por favor, se los digo, hermanos adventistas, despierten, por favor. Esto es un llamado de advertencia porque el Espíritu de Dios no está dirigiendo ya esa iglesia. Al clamar, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Oigan bien, empezaron a escudriñar la palabra de Dios como nunca antes. Eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros, ¿sí o no? Esa ha sido la experiencia de muchos de los que estamos aquí sentados. Fueron enviados ángeles del cielo, oigan, se separaron de las iglesias y lo primero que le dicen los líderes es: ustedes están perdidos. Pero ¿qué dice la sierva del Señor? ¿Fueron enviados qué? Ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. Amén. No fueron los de mayor talento, oigan bien, sino los más humildes y piadosos, los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Los campesinos, oigan bien. Si esa gente, o un campesino al lado de un teólogo erudito. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos. Los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. ¿Qué te impide a ti, mi hermano o hermana que me escucha en esta hora, separarte de una congregación que ha rechazado completamente el mensaje de los tres ángeles? Si Dios te está diciendo, tienes que separarte porque yo no estoy dirigiendo más esa iglesia porque ha rechazado el mensaje que yo le he enviado del cielo. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angelical y dio poder a la obra. El conflicto de los siglos, página 453. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, ¿rechazaron qué cosa? ¿Qué rechazaron? La luz del cielo. Ahí tiene, hermanos. Rechazaron la luz del cielo. Y perdieron el favor de Dios y confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Cuando una iglesia rechaza un mensaje de Dios, se coloca en un lugar donde ya no puede seguir viendo más la luz. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia y salieron de las iglesias. Primero escrito, página 237. ¿Salieron de qué? Babilonia. De las iglesias. ¿Y cómo los veía Dios? ¿Como apóstatas? Porque a nosotros nos ven como apóstatas. ¿Como disidentes? ¿Los veía Dios? ¿Cómo los veía Dios? Los amados del Señor. ¿Sabe usted que usted es muy amado para el Señor? Ya estamos terminando, nos quedan unos minutos. En muchas iglesias, oigan bien, no fue permitido dar el mensaje.
¿En cuántas iglesias? ¿En solo una, dos o tres? Y gran número de los fieles que tenían el viviente testimonio abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos en otros. Primero escrito, página 238. Esta va a ser la experiencia del verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Pero hay muchos que no entienden el concepto de lo que es la iglesia. Ellos creen que la iglesia es la organización. La iglesia son las almas fieles a Dios, hermano. Primero es Hechos de los Apóstoles, página 11 y 12. Léanse esas páginas. Vamos a ir terminando con esta cita. Elena G. White y un mensaje de advertencia. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Luego oí una voz. ¿Luego qué? Oí una voz. Dice la hermana White, esto es la hermana White hablando. Lo que yo pongo entre corchetes, eso yo lo agrego para saber de quién está hablando la cita, o para que ustedes sepan de quién está hablando. Que decía a los que eran empujados y ridiculizados, oigan bien, salid del medio de ellos. No se queden ahí más en esas iglesias, porque están rechazando el mensaje. ¿Por qué insisten en seguir allí? ¿Por qué esa teoría de si me sacan por la ventana me meto por la puerta, si me sacan por la puerta me meto por la ventana? Por favor, esa teoría no es válida para con Dios. Salid del medio de ellos y no toquéis lo inmundo. En obediencia a esta voz, oiga, esta es una voz que vino ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Gran número de personas rompieron las cuerdas que los ataban y abandonando las compañías que estaban en tinieblas. ¿Cómo estaban esas compañías? En tinieblas. Se incorporaron a los que ya habían obtenido su libertad y gozosamente unieron sus voces a las suyas. Se unieron a este remanente, mis queridos hermanos, a los que ya habían obtenido su libertad, se habían liberado de toda esa apostasía, de todos esos engaños, de todos esos falsos ministros, de esos sermones de paz y seguridad, de todas esas fiestas paganas que se han ido introduciendo dentro de la iglesia. Fueron liberados completamente. Y esos que salieron se unieron con aquellos que habían ya sido liberados. Noten cómo sigue diciendo la mensajera del Señor. Oí en ferviente y agonizante oración la voz de unos pocos que permanecían todavía con las compañías sumidas en tinieblas. Todavía habían algunos pocos que no querían salir. Mire qué hicieron los ministros, hermanos. Los ministros y dirigentes circulaban entre estas diferentes compañías, atando más firmemente las cuerdas. Que habíamos leído en la cita anterior. Que muchos que rompieron ¿qué? Las cuerdas que los ataban. ¿Ve? Rompieron las cuerdas que los ataban. Pero los poquitos que se quedaron, hermano Eric, dice que los ministros de la iglesia estaban alrededor de ellos amarrando más fuerte las cuerdas para que ellos no se soltaran y no se fueran tampoco. Atando más firmemente las cuerdas, pero seguía yo oyendo la voz ferviente de la ferviente oración. La hermana White seguía oyendo esa voz. Entonces vi que aquellos que habían estado orando extendían la mano en demanda de ayuda a la compañía unida y libre que se regocijaba en Dios. Por favor, ayúdenos, ayúdenos. La respuesta que dio mientras miraba con fervor hacia el cielo y señalaba hacia arriba fue: salid del medio de ellos y apartaos. Fíjense que la respuesta que vino del cielo, hermanos, no fue quédense ahí, no se preocupen, quédense ahí en sus iglesias. No, salid del medio de ellos y apartaos. Vi personas que luchaban para obtener libertad y al fin rompieron las cuerdas que los ataban. Resistían los esfuerzos que se hacían para atar las cuerdas. ¿Y quiénes eran los que estaban atando las cuerdas? ¿Quiénes? Los pastores, los ministros. Resistían los esfuerzos que se hacían para atar las cuerdas con más firmeza y rehusaban escuchar los acertos repetidos. Dios está con nosotros. Se bautizaron 50 el mes pasado. Dios tiene que estar en esta iglesia. Tenemos la verdad con nosotros. Primero escritos, página 242.
Pero ¿qué les decía Dios? Salgan de ahí. Salgan. de en medio de ellos. ¿Cómo termina esta? Mire esta cita. Muchísimos alzaron la voz para clamar, aquí viene el esposo. Y abandonaron a sus hermanos que no amaban la aparición de Jesús, ni querían permitirles espaciarse en su segunda venida. Esta va a ser la experiencia del pueblo remanente en el tiempo del fin. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Siguió con esas iglesias? Apartó su rostro de esas iglesias. Y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Ay, yo creía que esa obra era de la iglesia del Evangelio Eterno de Hubert Avenue. Esa obra es de los ángeles de Jehová, hermanos. El que está separando el trigo de la cizaña es los ángeles de Jehová, es el mensaje del tercer ángel. Primero escrito, página 118, léaselo allí. 118, primer párrafo. Termino con esta cita. Los que eran obedientes al mensaje se destacaban libres y ¿qué? Y unidos. Una luz santa resplandecía sobre ellos. Porque muchos de nosotros, a usted le van a decir, Dios no está dirigiendo esa iglesia. Dios no está dirigiendo ahora tu vida. Pero dice que una luz santa resplandecía sobre ellos. ¿Renunciaban a qué? A las fiestas del mundo que se han metido dentro de la iglesia. Renunciaban al mundo, sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales y dirigían miradas ansiosas ¿hacia dónde? Hacia el cielo. A la espera de ver a su amado libertador. Amén. Primero escrito, página 249. Yo quiero terminar con un llamado para ustedes y para mis amigos y hermanos de la fe adventista que tal vez me están escuchando en esta hora. Esa imagen que tú ves allí es Cristo tocando la puerta de tu corazón, querido hermano. Cristo Jesús, Él cuando estuvo en esta tierra dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo es la verdad. Cristo tiene una verdad presente para el tiempo del fin. Y esa verdad está contenida en el mensaje de los tres ángeles. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Cristo te da la orden hoy. Te dice a ti, querido hermano o hermana, si en tu iglesia esa verdad ya ha sido rechazada, no pretendas creer la voz de los así llamados ministros populares que vienen a tener campañas quizá una vez al año a la iglesia a la cual tú perteneces y decir que la presencia de Dios está allí en esa iglesia y que Dios está dirigiendo la iglesia. Cuando tu iglesia ha rechazado ese mensaje, eso es una señal que el Señor te está dando ahora para que tú salgas y te unas con aquellos que han sido libertados y que están viviendo y aceptando estas verdades. Querido hermano, el llamado es para ti en esta tarde. El llamado es para cada uno de nosotros. Que podamos salir de Babilonia. Babilonia es confusión. Babilonia es error doctrinal. Babilonia representa rechazo de la verdad enviada de Dios por el cielo mismo. Eso es lo que constituye Babilonia en este tiempo. Y Dios hace un llamado en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. ¿Para que qué? Para que no seáis qué, partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Terminamos con una palabra de oración. Vamos a ir de rodillas, queridos hermanos, por favor. Querido Padre Celestial, en esta tarde le damos las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por el don profético que usted le dejó a esta iglesia remanente. El espíritu de profecía, Padre, inspirado por Dios mismo, a esta mensajera que usted escogió como su profeta para este tiempo del fin, para esta iglesia de los últimos días. Gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha aclarado en esta tarde muchas cosas, Señor, que tal vez nosotros desconocíamos. Por favor, en esta hora,
Yo le pido de todo corazón que usted, Señor, nos ayude a entender este mensaje. Si usted nos da la vida el próximo sábado, con el favor suyo, estudiaremos la tercera parte de este estudio, donde verdaderamente vamos a ver declaraciones contundentes del espíritu de profecía que nos dicen que esta historia que ocurrió en 1844 se cumplirá en el tiempo del fin nuevamente. Padre Celestial, ayúdanos a ser fieles a su palabra, a sus mandamientos y al mensaje divino que usted ha enviado a esta iglesia. Ayúdenos a obedecer estos mensajes que vienen, que son de carácter celestial, a vivir de acuerdo a su voluntad, a no seguir, Señor, viviendo como el mundo vive, a no seguir pareciéndonos más o identificándonos más con el mundo, para poder, Señor, tener su bendición, para tener la seguridad de que usted está dirigiendo nuestra iglesia. Tenemos que vivir de acuerdo al mensaje que usted ha dejado para este tiempo del fin. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por su amor y misericordia. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga a ustedes grande y poderosamente, y esperamos que la próxima semana podamos concluir con este mensaje tan importante del clamor de medianoche.